compañeros y compañeras, que cuando ustedes vayan teniendo dudas o algo por el estilo, pues entonces solo me van preguntando o me van interrumpiendo ahí, ¿no? Para mí estas algunas reglas serían de que, pues, mientras estemos dentro de la capacitación, que mantengamos el micrófono apagado, al menos que usted tenga alguna duda o alguna consulta. Voy a tratar de ser lo más breve posible y de solo presentar generalidades, de modo de que al final ustedes puedan de alguna manera también hacer preguntas o hacer consultas. Yo también tengo una capacitación a las 11 de la mañana, por lo cual no voy a poder de alguna manera pasarme de la hora. Había preparado dos fases, una en la que yo presente algunos elementos teóricos y dos, quería yo de alguna manera de que ustedes pudieran, por ejemplo, compartir las de parvularia, por ejemplo, algunas cuestiones adecuadas a cómo brindar primeros auxilios psicológicos en el caso de niños, por ejemplo, de 0 a 6 años, de primer ciclo de 6 a 9 años y de segundo ciclo de 9 a 12 años. Y luego adultos, ¿no? O en el caso de tercer ciclo y bachillerato. Sin embargo, no sé hasta qué punto nos vaya a alcanzar el tiempo para eso. Entonces, vamos a tratar, si lo logramos hacer bien, si no, nos vamos a quedar únicamente con lo que yo vaya explicando. Fíjense que las escuelas son establecimientos únicos para poder realizar intervención en crisis, y al menos la teoría nos dice que por dos razones, y nosotros lo evidenciamos de esa manera. En primer lugar, porque las escuelas, si ustedes se fijan, son las únicas instituciones públicas, así como que la sociedad avala como para poder tener un contacto cotidiano con los niños. Es la única institución que la sociedad permite que, y al mismo tiempo no solo permite, sino que confía para que los niños puedan tener contacto con los adultos. Y también una segunda razón es que los niños, si ustedes ven la mitad de su día, al menos cuando venían de manera presencial y hoy que vamos a estar virtual, al menos la mitad del día pasan en la escuela o al menos hoy conectados virtualmente con el profesor. Entonces, esto implica o esto significa de alguna manera que todo el personal de la escuela, ya sean los administradores, ya sean el conserje, etcétera, incluso otros compañeritos tienen oportunidades significativas como para darse cuenta de cuando un niño o una niña está en crisis. Y es en virtud de este contacto continuo con el niño o con la niña que uno puede ayudarle a elaborar la crisis hacia la resolución. De hecho, algunos se habrán dado cuenta que sin saberlo en algún momento aplicaron primeros auxilios psicológicos, sin saberlo quizá no, o sin tener mayores elementos teóricos que les pudiesen guiar, se van a dar cuenta que aplicaron los primeros auxilios psicológicos. Entonces, cuando un niño o una niña no puede enfrentar una situación, ya sea si es que los papás se separaron, ya sea que un amiguito cercano se murió, o ya sea que se cambiaron de domicilio, incluso algunos niños entran en crisis, por ejemplo, cuando el perrito se les murió, cuando el periquito, cuando el gatito, y para los adultos eso puede parecer, híjole, una cosa así como que sin sentido, ¿no? Sin embargo, esto puede generar crisis en un niño, y esto va a provocar que él por un tiempo se sienta vulnerable o sugestionable. ¿Qué significa sugestionable y vulnerable? Pues que esté más sensible, que con algo chiquitito se le pueda dañar, con algo que se le dijo, y vuelva a surgir la crisis. Y en ese tiempo el niño va a estar como si buscara nuevas ideas, nuevos modos de conceptuar, de comprender qué es lo que ha sucedido, que busca también obtener nuevas habilidades como para manejar sus sentimientos, sus comportamientos que en cierto momento se vuelven como trastornantes. Entonces, en este momento en el que el niño está imbuido en esa crisis, es entonces cuando el profesor, la profesora, que tiene contacto con este niño, hoy puede ser incluso de manera virtual, cuando uno está platicando con el niño y el niño o la niña le empieza a contar, mire, profe, que tengo esto y esto, es entonces cuando todo el personal que rodea al niño y a la niña tiene esa única oportunidad
para facilitar ese aprendizaje que podría ser muy difícil para el niño. ¿Y por qué digo facilitar este aprendizaje? Ya se van a ver ustedes más adelante que en algunas situaciones nosotros, buscando proteger del dolor al niño o a la niña, en realidad lo volvemos más vulnerable a las experiencias de la vida y por lo tanto, en vez de protegerlo, lo desprotegemos con nuestras acciones. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que más de algún padre, más de algún profesor, yo creo que todos pasamos por esto, nos damos cuenta, por ejemplo, cuando los padres de fulanitos están divorciando o se han divorciado, cuando un padre o una madre está sin empleo y entonces viene el niño y mire, no puede hacer el examen y entonces viene usted que fíjese que no hemos podido pagar porque mi papá no tiene trabajo. O, por ejemplo, que esto es más evidente cuando alguno de los padres del niño o de la niña ha muerto y entonces entra en crisis. O también cuando uno de los familiares sufre algún trastorno psicológico o hay algún trastorno psicológico por enfermedad física. Todos en algún momento hemos tenido como ese acercamiento con una de estas crisis de los niños. Y en algún momento más adelante ustedes van a ver que la forma de reaccionar frente a la crisis no siempre es la misma. Puede ser que alguien de grito, salte, brinque. Yo no sé si ustedes han visto esas personas, por ejemplo, que entran en crisis al momento de enterrar a sus familiares. Yo me recuerdo de uno de los casos cuando una muchacha que estaba enterrando al papá se quería tirar al hoyo, ¿no? Con toda la caja donde iba papá y ella entró en crisis y yo estaba chiquito, me recuerdo que los familiares la agarraban y ella se jaloneaba y giraba y gritaba y se tiró al suelo. Híjole, es un ejemplo claro de cuando la persona entró en crisis y que ahí cabería oportunamente la ayuda o los primeros auxilios psicológicos. Pero puede ser que otras personas en realidad la crisis no la manifiesten de esta manera, sino que se la callen, se la guarden y entonces se aíslan, lloran solos, no permiten que nadie más los vea llorar, pasan en silencio, desapercibidos, la mayoría del tiempo pasan dormidos, no quieren bañarse, no quieren comer. Entonces, la crisis no tiene una única forma de salida, sino hay muchas maneras de expresarlo. Entonces, era similar desde la etapa preescolar hasta la educación media, los niños están integrados en ese proceso de intentar el dominio de tareas para el desarrollo que les permitirán proseguir de una etapa del desarrollo a otra. Y nos vamos a dar cuenta también de que a veces hay lo que los psicólogos llamamos crisis vitales. ¿Y qué son las crisis vitales? Que a veces ciertas etapas de la vida y ciertas tareas principalmente que tenemos que desarrollar en etapa y al no lograr dominarlas, eso nos puede provocar crisis también. Entonces, hablemos un poco de los antecedentes teóricos de la teoría de crisis. Y en primer lugar, hablemos de que la moderna intervención en crisis, nos vamos a contar allá los trabajos de un tal Eric Lindemann. Este teórico, fíjense que hubo un incendio en un centro nocturno en Boston, se llamaba el Centro Nocturno Coconut Grove, donde murieron alrededor de 493 personas y se incendió el lugar. Y entonces murieron esas 493 personas, otras sobrevivieron, otras vieron el suceso, ¿no? Los familiares también de las personas. Entonces todas estas personas eran con quienes había que brindar una atención psicológica. Entonces, a partir de ese suceso de que se dio ese incendio ya en 1942, en esas personas, en ese centro nocturno, a partir de ahí, Lindemann y otros colaboradores empezaron a trabajar con estas personas. Y cuando él dio su informe clínico allá en 1944 y informaba él acerca de esos síntomas psicológicos que los sobrevivientes, los familiares de estos presentaban, eso fue como la piedra angular para empezar después teorizaciones sobre el proceso de duelo, y de ahí surgió una serie de etapas en las que el doliente va progresando en el camino hasta llegar a aceptar y resolver la pérdida. Entonces, de ahí Lindemann llegó a creer que los sacerdotes, que los profesores, incluso vieran qué interesante es los primeros auxilios psicológicos que puede brindar un policía, por ejemplo, y otros asistentes comunitarios, podrían tener, ellos pueden jugar un papel determinante en la ayuda a la gente que está afligida durante un proceso de duelo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues prevenir dificultades psicológicas posteriores, porque si esto no se aborda de la manera adecuada,
las dificultades psicológicas se empeoran y se cronifican. Y de ahí Gerald Kaplan, que trabajaba en un hospital en Massachusetts y era un catedrático de una universidad, también fue el primero en que a partir de todo lo que Lindemann y sus colaboradores habían trabajado, llegó a concebir la trascendencia de la crisis vital en la psicopatología del adulto. ¿Qué quiere decir esto? De que él lo resumía en estas palabras, que un examen a la historia de pacientes psiquiátricos muestra que durante ciertos periodos de crisis, obviamente de la vida, el individuo parece haber enfrentado sus problemas de manera desajustada y haber salido menos saludable de lo que había sido antes de la crisis. ¿Qué significa esto? Que esta Gerald Kaplan llegó a comprender que en la vida del ser humano hay ciertas etapas que pueden llegar a provocarnos crisis y que si nosotros no logramos enfrentar esa crisis de ese momento vital y lo hacemos de manera desajustada, entonces obviamente vamos a obtener menos salud mental y por lo tanto nos vamos a volver más vulnerables a las crisis, vamos a adoptar pautas disfuncionales luego de la crisis. Y esto va a hacernos que cada vez la dificultad psicológica se vaya cronificando. Entonces, igual yo me recuerdo de un paciente al que yo atendí en terapia psicológica y yo le decía en un determinado momento, es que analizarte a ti es analizar el tipo de familia que tenés. Me recuerdo de que esta persona suele enojarse con frecuencia, que, híjole, si uno de sus compañeros no ha hecho el trabajo tal como él lo quiere, le exige y le dice que es un aragán y que no sé qué y que no sé cuándo y se enoja. Una cosita tan chiquita le puede llegar a enojar. Es una persona muy rígida y yo le decía, analizarte a ti es como analizar a la familia y claramente cuando analizábamos la historia de vida de la familia nos dábamos cuenta que el papá era una persona autoritaria que le gustaba exigirle a los hijos, que los ponía a prueba. Me recuerdo una historia donde él cuenta que lo dejó una vez en una montaña a medianoche solo para enseñarle a cómo afrontar la oscuridad. Entonces él, esta misma experiencia que su padre le había hecho, lo repitió con su hermano menor de 7 años, dejándolo perdido una vez en la montaña para que él buscara cómo salir de la montaña. Entonces, al analizar a las personas y al ver cómo se comportan, de hecho, para nosotros los psicólogos, lo primero que analizamos, antes de que, por eso es que la gente dice que nosotros somos magos, en realidad no somos magos, es que al analizar la conducta de la persona, nos podemos dar cuenta de cuáles son sus conflictos emocionales y psicológicos. Entonces, y que en cada etapa de la vida hay tareas que nosotros tenemos que resolver, y ya les voy a hablar más adelante de esas tareas. Entonces, hablemos un poco de algunos conceptos básicos que tenemos que dominar nosotros antes de aplicar primeros auxilios psicológicos. Número 1, ¿qué es una crisis? Podría uno decir, no sé si alguno, señor Cristi, que fue la primera que escuché, me puede leer allí en la pantalla qué es una crisis. Hola, hola. ¿Le ayudo si quiere? Sí, a leerme la definición de qué es una crisis, señor. Son accidentales o... Esa es verdad. Ahí donde está crisis. Definición de conceptos básicos. Ajá, Crisis, dice. sí. Dice, es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Gracias, señor. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que es una crisis, es más un estado temporal. No es algo duradero, no. Una crisis tiene condiciones específicas. ¿Han visto esos niños de parvularia, por ejemplo, cuando vienen a la escuela, cuando vienen de manera presencial y que no se quieren quedar y comienzan a gritar y entran en una angustia, en una aflicción, en un miedo que ellos no se quieren quedar porque mamá se fue y entonces ellos se quieren ir con mamá y con papá, etcétera? Entonces, eso es una crisis, un estado temporal, una desorganización temporal. Y esta desorganización lo caracteriza principalmente una incapacidad del individuo para manejar esa situación. Cuando, por ejemplo, un familiar muere y las personas estas, les decía yo de que estas personas, por ejemplo, cuando es el momento del funeral,
Estas personas se ven incapacitadas para manejar esa situación en ese momento, o para ver cómo lo soluciona, o para ver cuáles son sus habilidades que tienen para enfrentar ese momento. Entonces, ahí estamos hablando de una crisis. Pero hablemos de la raíz semántica de esta palabra, crisis. Fíjense del significado, cuando lo que la seño de lenguaje y literatura podría explicar mejor esto, ¿no? Cuando hablamos de las raíces semánticas, nos hablamos del significado original de dónde proviene la palabra crisis, ¿no? Etimológicamente, de dónde proviene y semánticamente, cuál es su significado. Entonces, el término chino, fíjense que los chinos, hay un término Weiji, ellos con este término se relacionan o con esto explican ellos la crisis. Y este término se compone de dos caracteres que significan peligro y oportunidad. La crisis significa peligro y oportunidad. Peligro porque, híjole, tal como yo le explicaba antes, si uno no sabe cómo adaptarse a la situación, asimilarla, si uno no sabe cómo manejarla, hay un peligro de desbordarse, de cronificar la situación y por lo tanto de hundirse. Véase usted cuando no logra manejar una situación laboral, cuando no logra manejar una situación con su pareja, si no logran cómo consensuar esa situación, hay un peligro de hundirse, de ya no saber cómo manejar la situación y puede ser una oportunidad también para darse cuenta que probablemente durante esa crisis de pareja, probablemente hay cosas que habían olvidado, que no habían retomado, habían cosas que probablemente ustedes no se habían dado cuenta que las habían de alguna forma descuidado y entonces, híjole, puede ser una oportunidad para reorientarse como pareja, para darse vida, para reenamorarse, qué sé yo, ¿no? Entonces, la palabra crisis significa peligro y oportunidad. Y también la palabra inglesa de la misma crisis se basa en el griego krinein, que significa, fíjense en este carácter, significa decidir. Entonces, las derivaciones de la palabra griega indican que la crisis es a la vez un momento de tomar decisiones, es un momento de discernir, así como también un momento crucial durante el que habrá un cambio para mejorar o para empeorar, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos ahí las raíces semánticas de las crisis que usted también puede de alguna manera buscar acomodarlas o discernirlas de acuerdo a la situación. Y hablemos entonces de crisis. Aquí hablamos de dos tipos de crisis circunstanciales y de crisis del desarrollo. Algunos sucesos son tan universalmente devastadores que casi siempre son capaces de precipitar una crisis. Por ejemplo, la muerte inesperada de un ser querido. O puede ser, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, un asalto, una violación. Imagínense, por ejemplo, los japoneses me parece que son que cada vez sufren tsunamis. Imagínense venir el tsunami. Yo he visto unos videos de cuando han grabado unos aficionados del tsunami y arrastra casas, vehículos y no sé. Esas son crisis circunstanciales, nadie se lo espera, es inesperado, ¿no? Entonces, estas crisis circunstanciales tienen mucho que ver con ese factor ambiental que nosotros no podemos manejar. Imagina usted va por la calle, por ejemplo, y yo me recuerdo hace como 3, 4 años que iba como a las 6 de la tarde para mi casa, aquí por el kilómetro 10, carretera antigua a Zacatecoluca, y yo vi unos sujetos, una chamaca y un chamaco en una moto que hacían a una parte más o menos oscurita, el chamaco estaba orinando y ella estaba abajo de la moto, viendo en la calle, yo pues no le tomé mayor importancia, seguí. Cabal, como unos 50 metros adelante, me recuerdo yo de que venían en la moto, bicho, hijo, no sé cuánto, no sé qué, me mostró la mala, no sé qué, no sé cuándo, y me pidió el celular y el dinero. Híjole, en un momento entré en shock y pues, gracias a Dios, en ese momento saqué mi celular, recuerdo que me metí la mano a la bolsa, yo lo llevaba a $2, es lo único que ando, le dije yo. Me quedé algo paralizado, pero reaccioné. Y bueno, solo me los pidió, me los jaló y se fueron en la moto, ¿verdad? Pero luego de eso, la crisis quedan pautas, porque yo me recuerdo que luego de eso, cuando yo iba por la calle, especialmente en ese lugar, híjole, yo veía una motito, me palpitaba, ya saben ustedes qué, ¿verdad? Y entonces yo iba, híjole, atento, cuando veía una moto, volví a ver, a eso dentro de la psicología le llamamos hipervigilancia, que suele suceder cuando hemos enfrentado hechos traumáticos. Entonces, nos solemos mantener a la expectativa y de captar amenazas, etcétera, ¿no?
Entonces hay crisis circunstanciales y las crisis de desarrollo. Y estas crisis de desarrollo, vamos a ver algún compañero o compañera que me quiera ayudar a leer las crisis de desarrollo. Por otro lado, son aquellas relacionadas con el desplazamiento de una etapa del crecimiento a otra, desde la infancia hasta la senectud. Cada etapa del desarrollo se relaciona con ciertas tareas del crecimiento y cuando hay una interferencia en la relación de las mismas, se hace posible una crisis. Desde el punto de vista de la teoría de crisis, esto significa que muchas de estas crisis son predecibles, puesto que sabemos con anticipación que la gente tiene etapas decisivas que enfrentan en diversas ocasiones de su vida. Gracias, profe. ¿Qué significa la crisis de desarrollo? Miren, es lógico que estas crisis se pueden predecir. Imagínese usted, por ejemplo, cuando su hijo o su hija ya tiene novio, muchos padres entran en shock, pero esa es una etapa del desarrollo y que hay que saber enfrentar, y que los hijos ya se van a ir y de ahí surge aquello que nosotros conocemos en psicología como el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van y los padres se tienen que quedar solos. Y de ahí la importancia de la pareja, porque entonces la pareja, por eso es que igual desde la psicología se aconseja que la pareja nunca debe ser el enfoque, nunca debe desequilibrar la balanza. A veces las mamás se enfocan solo en los hijos y dejan de lado a su pareja o el hombre se enfoca solo en el trabajo y deja de lado a la mamá y a los hijos, o la mamá o el papá a veces o alguno de los dos se amenazan y se alejan de la familia. No, cada uno de esos aspectos de la vida tiene importancia. La pareja tiene que tener tiempo para su esposa, su esposo, para sus hijos, para su familia de origen, para la familia del otro, para sus amigos, para su trabajo. Y cuando una de estas áreas se desequilibra, entonces es que se producen las crisis. Entonces, esta etapa es decisiva. Imagínense cuando el hijo se va, la pareja tiene que reforzar su relación. Y cuando las parejas no refuerzan su relación es cuando se da la crisis. Imagínense otra crisis del desarrollo, por ejemplo, el niño, por ejemplo, que sale de la infancia y tiene que enfrentar la adolescencia donde hay muchos cambios. Esa es una crisis. De hecho, por ejemplo, adolescencia viene del hecho de adolecer, de sufrir cambios. Lo mismo cuando uno tiene que pasar de la escuela al bachillerato, del bachillerato a la institución, hay miedos que pueden provocar crisis, por lo tanto. Muy bien, entonces hay crisis del desarrollo. Y esta transición, esta crisis puede ocurrir, por ejemplo, cuando el desempeño de actividades relacionadas con una etapa particular del desarrollo se perturba o se dificulta, cuando esta persona no la logra enfrentar. Cuando se le dificulta afrontar esa situación, por ejemplo, cuando ya el adolescente o el joven va iniciando su etapa adulta y tiene que volverse independiente y tiene miedo a estar solo, a enfrentar su autonomía, su independencia, a ver que hay responsabilidades, aquí puede ocurrir una crisis. Otra manera de entender cómo una transición puede convertirse en crisis es pensar en términos de la sobrecarga de exigencias. Cuando no encontramos una manera de cómo afrontar ese reto que la vida, luego que ya perdimos en el bachillerato nuestra vida social y ya nos exige más, llevar 11, 13 materias, o ya la universidad y que todo el día tenemos que pasar zampados allá, o al contrario que mi papá no me puede ayudar y por lo tanto yo tengo que ver cómo trabajo y cómo estudio y eso me puede provocar crisis. Una transición puede convertirse en crisis si un individuo no acepta o no está preparado para los sucesos determinantes. Por ejemplo, la menopausia o la viudez. Si uno no, por eso es que uno decía, un sacerdote, chulito, dense en cuenta que cada vez están más viejos que el año pasado, porque a veces nosotros pareciéramos que no pensamos en que un día nos vamos a morir, o como decía un filósofo, que a veces nosotros vivimos trabajando y nos desgastamos trabajando para ganar dinero, y no nos damos cuenta que después nos vamos a enfermar y todo ese dinero que hemos ganado lo vamos a tener que gastar en las enfermedades, y al final decía que el ser humano vive como si nunca fuera a morir y muere como si nunca hubiese vivido, porque a veces no nos damos el chance para nosotros como seres humanos y no nos preparamos para esos sucesos determinantes de la vida y de la existencia.
Y por último, un individuo podría experimentar una de las transiciones del desarrollo como una crisis si se percibe a sí mismo como fuera de fase, de acuerdo con las expectativas de la sociedad por un grupo particular de edad. Viera qué feos son las expectativas de la sociedad, que la belleza, que si te tenés que casar a tal edad, que si ya sos abuelo a tal edad, que si no tenés pareja y de pronto te preguntan que si ya tenés novio y cuando ya tenés novio, que cuando te vas a casar y que cuando ya te casaste, que cuando vas a tener hijos y cuando ya tuviste el primer hijo, que cuando vas a tener el segundo, el tercero y que si ya tuviste hijos, híjole, y un montón de expectativas de la sociedad y eso nos puede enfrentar una crisis. Que si no has terminado la universidad a la tal edad o que si no has conseguido novio a la tal edad ya se te fue el tren y que ya te dejó, híjole, y esas expectativas de la sociedad pueden hacernos entrar en crisis y no darnos cuenta que estamos afrontando una crisis y que eso nos está haciendo de alguna manera también vulnerables a las exigencias de nuestra sociedad. O que si el marido te dejó y que entonces si te dejó, fuiste una desgraciada y que, no, híjole, no pudiste mantener tu matrimonio. O que si, híjole, hubo, por ejemplo, que igual que hubo algún tipo de violencia y que la sociedad, a veces la misma familia, te hace que aguantes esa violencia porque usted está casada, hijo, y hay que respetar los mandamientos de Dios, y usted sabe que el matrimonio es sagrado, y aunque te esté alegando todos los días y te esté quebrando, que un día te quiebre un diente, al otro otro diente, y los hijos se fijan y entran en crisis también. Me recuerdo de un caso que una hija odiaba a su papá porque ella había visto cómo el papá de un solo trompón le había bajado todos los dientes a la mamá. Y me recuerdo que esta muchacha odiaba al papá y lo detestaba. Entonces, esas expectativas de nuestra sociedad pueden en algún momento provocarnos crisis. Y ahí hay un cuadrito que no me voy a detener mucho, pero habla de la etapa, o nos presenta, no habla porque no nos va a hablar, pero nos presenta la etapa, el motivo de transición, las tareas o preocupaciones y los posibles sucesos de crisis. Y acá, fíjense que la teoría de la crisis tiene cuatro influencias teóricas. La primera de Darwin, porque Darwin planteaba de que el ser humano tiene que adaptarse a las circunstancias que le tocan vivir. Entonces la comunidad humana al final es un movimiento en el que tiene que adaptarse a ciertas circunstancias esenciales para poder convivir con su medio. Y hablaba de que el que va a sobrevivir es el que se adapte o el más apto para adaptarse a las exigencias. Entonces, esa es una influencia que tiene la teoría crítica. Al final tenemos que adaptarnos y asimilar. La otra teoría es algunas teorías psicológicas que habla que el ser humano tiende siempre a la autorrealización. Otra teoría también que nos habla es la de Erikson, que este cuadro, ahí vamos a ir viendo, Erikson plantea ciertas etapas que el ser humano va pasando y que si esas etapas no se superan, se frustra uno, ¿no? Y por lo tanto no logra avanzar o crecer. Y otras teorías tienen que ver con algunas investigaciones que se han realizado sobre el estrés cotidiano y cómo el ser humano enfrenta ese estrés. Entonces aquí le habla, por ejemplo, en la infancia de 0 a 1 a 1 año, nos habla del motivo de transición. Ahí nosotros como seres humanos o logramos formar nuestra confianza o formamos nuestra desconfianza. Y fíjense que ahí hay ciertas tareas o preocupaciones, le llama el autor. ¿Por qué? Porque hay ciertos reflejos. El hecho de que el niño succione, por ejemplo, cuando la mamá se pone al pecho, ese es un reflejo innato, ya lo traemos. Usted no le está diciendo, mira, el niño chupe, mame. No, el niño ya se pega y mama. A algunos niños les cuesta más, pero viene ese reflejo en el niño de alimentarse, ¿no? Entonces el niño, si no supera esa crisis de alimentarse, obviamente muere, ¿no? O si no, los papás tienen que buscar otras maneras. También el hecho de desarrollar discriminación sensorial y habilidades motoras. Ven que el niño empieza a jugar con los juguetitos, los mira, ¿no? Obtener estabilidad emocional. Solo el hecho que si la mamá rechaza al niño tempranito y lo rechaza, de que no le da de mamar o porque el niño le muerde el pezón, solo ahí va generando el sentimiento de desconfianza, que el niño no se va sintiendo aceptado o aceptada. Y este rechazo por el cuidador primario le puede generar después algo que nosotros llamamos apego inseguro, apego ambivalente dentro de la psicología, que otro día podemos echar a andar porque esto es algo tan amplio. Esto podría ser, este espacio podrían ser 2 ciclos de universidad que yo los estoy tratando de resumir.
o podría generar trastornos en la alimentación, enfermedad física, lesiones, etcétera. De ahí va de 1 a 2 años el aprendizaje para caminar, y ahí puede generar autonomía, contra vergüenza y duda, la infancia temprana, la infancia media, la adolescencia, identidad contra confusión de roles. Entonces, esas son algunas crisis que puede generar a lo largo de la vida. Pero no quiero detenerme mucho porque si no, no vamos a acabar. La clave cognitiva, una perspectiva cognitiva de la crisis sugiere el cómo un individuo percibe el suceso que da lugar a la crisis, en especial cómo el suceso incide en la estructura existencial de la persona acerca de la vida, lo que hace que la situación sea crítica. Es decir, al final, nosotros somos un mundo de ideas, compañeros y compañeras. Y lo que probablemente durante la infancia a usted le provocó tanto dolor, el hecho que papá y mamá le dijera que usted es un inútil, que no va a pasar de maceta, que es un pasmado porque no logró hacer la tarea que usted le pedía hacer, eso le va generando ciertas ideas y usted se lo cree, que usted es un tonto, que usted no puede, que cuando mira un reto de la vida que usted no lo va a lograr, cuando alguien miedo al abandono, fíjense que incluso de ese hecho que papá y mamá lo rechacen desde la infancia, y luego se va creando el sentimiento de que nadie lo quiere y por lo tanto usted busca obtener el amor de los demás, la atención de los demás, y de ahí que salgan esos niños y esas niñas o esas parejas que, híjole, no pueden estar ni un momento solo y que salen de una relación de pareja y se meten en otra porque andan buscando amor, atención, o creen que, o confunden el hecho de papá con la pareja y esperan que su pareja las proteja porque ese amor de papá no lo tuvieron y entonces esperan obtener esa protección de su pareja. Entonces, y al momento de enfrentar la crisis, el hecho de cómo la perciba el sujeto, eso va a ser importante a la hora de superar la crisis. Un suceso también puede manifestarse por conflictos, contratiempos personales del pasado, de tal modo que se precipite una crisis. Y Rappaport sugiere que un conflicto inicial puede percibirse como una amenaza a las necesidades instintivas o el sentimiento de integridad física y emocional, o una pérdida de una persona, habilidad o actitud, o un reto que amenaza con sobrepasar las capacidades del individuo. No me voy a detener mucho en eso. Hay también límites de tiempo en las que nosotros podemos realizar la intervención en crisis. Hay fases y estados. Aquí sí me quiero detener para que ustedes lo comprendan muy bien. Quiero tal vez otro compañero de los que no ha participado que me lea ahí las fases y estados del impacto a la resolución. Es decir, cuáles son las fases que una persona enfrenta al momento de la crisis. Vamos a ver a alguien que me quiera colaborar, compañero. Señor Claudia. Quizás no hay nadie, compañero. Le ayudo si quiere. Ayúdeme, señor. Las fases, ¿verdad? Dice, el estado de crisis ha sido considerado como progresar a través de una serie de etapas relativamente bien definidas. Kaplan, 1964, describe el inicio de la crisis como siguiente. Hay una evaluación inicial de tensión. Elevación Inicial de tensión por el impacto de un suceso externo que inicia a su vez las habilidades. Respuesta para solucionar problemas. Emocionales, negación del hecho, tristeza, rabia o incredulidad. Cognitivas, embotamientos del pensamiento, deterioro de la capacidad de concentración y memoria, lo que influye en la toma de decisiones. Orgánicas, gran activación, ritmo cardíaco, etc. Motoras, hiperactividad o hipoactividad extrema. Ok, gracias, señor. Aquí es un primer momento de la crisis. Imagínese cuando a usted le avisan que su familiar ha muerto, que su mamá o que su papá o que alguien de cercano, un hijo, una hija, su pareja, alguien que usted mucho quiere ha muerto. Hay ciertas reacciones que al final son respuestas para solucionar el problema. Uno busca de alguna manera cómo expresarnos y puede hacer en un primer momento que esa crisis se manifieste, que la persona niegue el hecho o niegue afrontarlo
o que alguien me diga que en realidad no ha muerto, dicen las personas, y entonces gritan, ¿no? Hay tristeza, hay rabia, hay incredulidad por lo que ha sucedido. Algunas personas están viendo a su familiar en el ataúd, pero piensan que en realidad no ha pasado y se niegan a creerlo. Es una forma de protegerse del suceso, de no afrontar el hecho. Cuando negamos, quiero yo protegerme, y en realidad pensar que no ha sucedido esa situación. Cognitivas, hay un embotamiento del pensamiento y por lo tanto, producto de ese embotamiento, perdemos la capacidad de pensar o de tomar decisiones y las personas no saben qué hacer. También a nivel orgánico, el corazón se acelera, hay a veces malestares estomacales, nudos en la garganta, dolores de cabeza, temblor, se sienten débiles el cuerpo, de algunas personas se llegan a desmayar, las personas, algunas también luego experimentan insomnio, etcétera, ¿no? Y motoras también, o algunas personas, híjole, y caminan de un lado para otro, no se quedan quietas, o hipoactividad extrema, las personas de que, híjole, ya no se quieren levantar, no quieren caminar, solo pasan durmiendo, etcétera. Número 2, ¿alguien más que me ayude, por favor, compañero? Yo. Okay. La falta de éxito en estas respuestas para la solución de problemas, más el impacto continuado del suceso estimulante, fomenta el incremento de la tensión, los sentimientos de trastorno y la ineficiencia. Gracias. Aquí quiero que le pongan atención porque al no hallar cómo solucionar el problema, al no tener éxito en las primeras intentos que nosotros hicimos, puede que la persona se llegue a frustrar más. Usted cuando no logra resolver algo, se tensa, se preocupa más, y entonces entre más se tensa y más se preocupa, no logra resolver el problema, y entonces hay un sentimiento, me estoy volviendo loco, yo no puedo con esto, ¿no? Y entonces me frustro. Y en tanto la tensión se incrementa, se movilizan otros recursos para la solución de problemas. En este punto, la crisis puede desviarse por cualquiera de las siguientes opciones. Hay una reducción en la amenaza externa, éxito en las nuevas estrategias de enfrentamiento, redefinición del problema o la renunciación a propósitos fijos que resultan inaccesibles. Usted busca otras maneras, otros recursos para solucionar este problema y puede hacer que la amenaza que usted percibía se reduzca, que surjan nuevas estrategias, que usted vea que el problema no es tal como así como lo había percibido, o al contrario, que usted renuncie a lo que se había propuesto en ese momento. Número 4, sin embargo, si nada de esto ocurre, la tensión aumenta hasta un punto límite que da lugar a una desorganización emocional grave. Y de ahí que las personas experimenten esta situación, híjole, y se vayan creando después cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, trastorno por estrés postrauma, que se vayan creando también otras dificultades emotivas y emocionales que les van dificultando a las personas resolver la situación. Ahí tenemos un cuadro que empieza cuando se da el suceso, una violación, un asalto, la muerte de un familiar, un incendio, una pelea familiar donde alguien le golpeó, etcétera. Se da el desorden, luego hay un suceso de negación, usted niega el asunto, y de ahí se da la intrusión. ¿Qué es la intrusión? A una abundancia involuntaria de ideas de dolor por los sentimientos acerca del suceso, o sea, una pérdida o alguna tragedia. Usted comienza a pensar y a pensar en la situación y le preocupa. Yo le contaba a una persona, a un familiar cercano un día de estos, que cuando las personas sufren incendios porque están pensando en que no tienen esto para pagar, que el marido que quizás les es infiel, que el niño y la niña no tengo yo para darle esto, que quizás ya nos están echando de la casa, híjole, que no encuentro otro lugar y que no sé cómo pagar la renta, que mi papá y mi mamá se pelearon. Todo esto es la intrusión, todo ese montón de pensamientos y de ideas que se le vienen a la mente y que a usted no le permite dormir, y al final esa forma de pensar y de detenerse en esas situaciones son al final lo que le produce que usted no pueda dormir. Eso es la intrusión. Y luego nos pasamos a la translaboración. ¿Y qué es la translaboración? Ese proceso en el que se expresan, identifican y divulgan pensamientos, sentimientos e imágenes de la experiencia de crisis. Y esta translaboración se puede hacer con la ayuda del terapeuta, ¿no? Y luego la terminación de la crisis, el suceso ha sido enfrentado,
los sentimientos y pensamientos se han identificado y expresado y la reorganización ha sido consumada o iniciada. Y aquí tenía un cuadro yo de quién puede realizar primeros auxilios psicológicos, quién puede realizar terapia en crisis, cuáles son las metas, etcétera. No me voy a detener en eso porque puede ser que otra vez. Quiero pasar de un solo, ahora sí. Entonces, ¿qué es la primera ayuda psicológica? Y les voy a ir poniendo unos ejemplos y si nos queda tiempo les voy a poner un video que les hace un role playing, es decir, demuestra cómo aplicar primeros auxilios psicológicos. Pero primero voy a ir dándoles unas pausas. Aquí sí quiero que me le pongan atención, compañeros. Si usted ahorita me ha estado viendo el chucho, peinando la gata, aquí presten un poquito de atención. Muy bien, entonces, ¿qué es la primera ayuda psicológica? Según Esfera, la primera ayuda psicológica, PAP, así se abrevia, PAP. Cuando yo les hable de PAP, recuerde, estoy hablando de la primera ayuda psicológica. Describe una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. La PAP trata los siguientes temas. Oiga bien, brindar ayuda y apoyos prácticos de manera no invasiva, evaluar las necesidades y preocupaciones, ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas, por ejemplo, comida y agua, información. Fíjense que aquí es algo importante porque cuando nosotros vamos a brindar primeros auxilios psicológicos a una persona, probablemente lo primero no sea qué decirle. A veces, gracias. A veces nosotros pensamos en qué decirle a la persona que está sufriendo. Y a veces probablemente antes de qué decirle la persona necesite satisfacer alguna necesidad básica. Por ejemplo, tomar agua. Cuando hay un incendio, por ejemplo, o hay un desastre, yo no voy a ir a sentarme allá a hacer relajación con las personas en medio del desastre y se está viniendo el gran deslave encima y yo calma, tranquila, respire. Yo no me voy a poner a hacer a eso, ¿no? Lo primero en una primera ayuda psicológica, usted lo que tiene que ver es que las necesidades básicas de las personas se resuelvan. Si es necesario apartarlas del lugar, yo las voy a apartar y las voy a llevar a un lugar estable. Si es que necesitan comida, voy a ver cómo proporciono eso o gestiono eso, o agua, o incluso información. Imagine una mujer que ha sido violentada, probablemente necesite algún número telefónico, o alguien que le brinde asistencia psicológica o legal, etcétera. Entonces, esto es importante en una ayuda psicológica. También parte de la ayuda puede ser escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen. A veces nosotros en el afán de ayudar a los estudiantes, hablar pues de sí, pero contame pues, que vos no me querés contar. ¿Y qué pasa? Pues contame. O con los hijos, ¿verdad? ¿Y qué te ha pasado? Pues que vos no me decís nada, no me tenés confianza. Entonces, no presionarlas, reconfortar a las personas y ayudarlas a sentir calma. Ayudar a las personas, bueno, en esto de ayudarlas a sentir calma, el tipo de voz que uno utilice puede transmitir calma o puede transmitir alboroto. Imagínense si yo, ay, ¿qué pasó aquí? Ay, qué desgracia, y esto no pudo suceder, y que no sé qué. En vez de transmitirle calma, le voy a alborotarle más la existencia al pobre fulano. Ayudar a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales y proteger a las personas de ulteriores peligros. Es importante también entender lo que no es PAP. Quiero que aquí alguien me ayude. A ver, compañeros, alguien que me quiera ayudar. ¿Alguien que me quiera ayudar en esta parte, compañeros? ¿Qué no es PAP? Le ayudo. Ok, gracias, señor. No es asesoramiento profesional. No es debriefing psicológico, puesto que la PAP no entra necesariamente en la discusión de los detalles del acontecimiento que ha causado la angustia. No es pedir a alguien que analice lo que le ha sucedido o que ordene los acontecimientos. Aunque la PAP supone estar disponible para escuchar las historias de las personas, no se trata de presionarles para que cuenten sus sentimientos y reacciones ante la situación. Gracias, señor. Cuando vamos a hacer primeros auxilios psicológicos, no es asesoramiento profesional que yo voy a llegar donde un psicólogo y que me asesore, no. No es debriefing psicológico, esta es una técnica psicológica que ocupamos nosotros para intervención en crisis, no es esa técnica.
porque no entra, usted no va a discutir los detalles de lo que le sucedió a la persona o que le ha causado angustia, no va a hacer un diagnóstico, porque eso solo le compete a un psicólogo, entonces usted no va a hacer eso. No le va a pedir a la persona, mira, analizame lo que sucedió o ordename los acontecimientos. Aunque usted escuche la historia de la persona, no le va a presionar para que le cuente cómo se siente o su reacción ante la situación. Y aquí, ¿dónde se puede proporcionar primera ayuda psicológica? O aquí sería importante que haya un espacio adecuado, lo suficientemente seguro para poder ofrecer, donde haya confidencialidad, lejos de la escena del accidente, que exista privacidad para hablar con esa persona, que ya no esté expuesto a ciertos peligros o acontecimientos críticos como la violencia sexual. Entonces, la confidencialidad y el respeto de la persona y de su dignidad es importante acá. Muy bien. Entonces, una pregunta. Ahora, dígame. Primeros auxilios para un adolescente que se encierra en su cuarto, no quiere comer, no quiere bañarse, no quiere salir. Ok, ahí me está hablando, por lo que usted me dice, de una depresión. Este tipo primero, en primer lugar, uno no tiene que presionar al joven o al adolescente. A veces puede hacer que primero hay que indagar qué ha provocado sus sentimientos, ¿no? En primer lugar, qué le ha ocurrido, porque probablemente incluso pueda ser que la persona que se le intente acercar sea el causante de la depresión de aquel muchacho o de aquel adolescente, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Lo ideal es que en este caso, por ejemplo, puedan recurrir a un profesional de la psicología y él les va a ir guiando de acuerdo al caso, porque esto es como cuando vamos al médico. Así con hechos generales, yo le puedo decir una cosa, pero el médico al evaluar y al decirle puede decir, mire, es esto y esto y esto, incluso puede hacer exámenes y a partir de ahí le va a ayudar. Pero de manera general podríamos con el adolescente intentar indagar qué es lo que le está aconteciendo. Probablemente con alguien de familiar no logre abrirse porque no le tiene confianza. Entonces tiene que ser alguien en quien el muchacho confíe, alguien con quien logre abrirse para saber la situación y para que le pueda ayudar también y para que la ayuda sea idónea. Entonces, lo ideal sería, señor, que recurran a un profesional de la psicología porque probablemente estemos frente a un cuadro clínico de depresión. No sé si un poco Gracias. le ayudo. Ok. ¿Sí? Muy bien. Ok. Me voy a saltar esta parte de acá porque está más referido a primeros auxilios psicológicos cuando yo asisto a una comunidad, por ejemplo, a brindar primeros auxilios psicológicos. Aquí quiero ayudarles en esto. Diferentes personas pueden reaccionar de manera distinta frente a una crisis. Hay síntomas físicos, por ejemplo, temblores, dolores de cabeza, sensación de agotamiento, pérdida de apetito, achaques, dolores, llanto, tristeza, decaimiento de ánimo, pena, ansiedad, miedo, estar en guardia o nervioso, temer que algo terrible va a ocurrir, insomnio, pesadillas, irritabilidad, enfado, culpa, vergüenza de haber sobrevivido, por ejemplo, o de no haber ayudado o salvado a otro. Aquí la culpa, por ejemplo, hoy que las personas de COVID me recuerdo una persona que sentía culpa porque ella es licenciada en enfermería y su esposo, ella lo atendió en casa y pensó que en ese momento llevarlo al hospital era exponerlo más porque se iba a encontrar con otras personas de COVID, entonces ella decidió tenerlo en casa. Pero cuando se le complicó más y que necesitaba de un respirador, ella decidió llevarlo al hospital y a los 2 o 3 días falleció. Entonces ella sentía que sus hijos la iban a culpar y ella se culpaba a sí misma y se preguntaba qué tal si yo lo hubiese llevado antes al hospital, quizás estuviese vivo, quizás yo lo pudiese estar disfrutando. Entonces esa culpabilidad, esa vergüenza puede suscitarse en el momento de crisis. También el hecho de estar confuso, emocionalmente inerte, como, híjole, esas personas que se quedan y que no se sabe si están tristes, si están enojadas o qué, totalmente inertes, ¿no? Esa sensación de irrealidad o de aturdimiento, incluso de pellizquenme, no sé si esto es realidad o qué cosa, de estar encerrado en sí mismo, muy quieto, sin moverse, no responder cuando se le habla, no hablar en absoluto, desorientación, por ejemplo, no saber su propio nombre, de dónde es, qué ha ocurrido. A esto los psicólogos le llamamos desorientación temporal o alopsíquica, porque eso puede indicar a veces cuando hay desorientación. Si usted le pregunta el nombre a la persona y no lo sabe, en qué día estamos, en qué lugar estamos.
o el hecho de no estar en condiciones de cuidarse a sí mismo, a sus hijos, por ejemplo, dejar de comer o de beber, no poder tomar decisiones sencillas, etcétera. Y ya nos faltan 10 minutos. Íbamos a la parte práctica, pero sin embargo ya tenemos muy poco tiempo. Aquí van ya las partes prácticas que les iba, si ustedes están viendo ahí. No sé, profesor Leonel, si podemos tomar otro día, tal vez el viernes, para esta parte práctica. Correcto, lo podemos retomar, bien sea de 11 a 12, podría ser también, para evitar que los docentes pierdan la oportunidad de dar sus clases, ¿verdad? Si en dado caso necesitan más tiempo. Claro, yo no sé si hasta ahorita, compañeros y compañeras, hay alguna duda con respecto a esto. Me encantaría que si hay alguna duda, alguna pregunta, y dejaría yo la parte práctica para la otra vez que podamos consensuar con el profe Leonel, porque sería bueno que ya tal vez incluso si nosotros podemos venir para hacer una breve dramatización de cómo podríamos aplicar estos primeros auxilios psicológicos, que yo les pueda modelar también cómo puede ser la forma en cómo lo vamos a hacer con nuestros estudiantes, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Pienso que los demás no van a tener alguna duda. Está bastante, no solo como comentario, ¿verdad? Está bastante interesante esta capacitación, porque nos ayuda a afrontar situaciones que se nos estén dando, ¿verdad? Se nos puede dar al futuro. Recuerde que la pandemia sigue, ¿verdad? Y el año pasado tal vez no estábamos preparados para eso, pero este año tenemos que estar bastante capacitados en todo el área, ¿verdad? Tanto psicológica como tecnología, como educativa, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo siempre voy a estar apoyando en todo lo que necesiten ustedes y abriendo los espacios para que se puedan expresar, así como el profe Marvin nos estaba colaborando con esta capacitación muy importante. De antemano, muchas gracias, profe, por su ayuda y su colaboración. Gracias, profe. No sé si alguien tiene alguna duda o algún otro comentario con respecto a lo que hoy hemos platicado o conversado. Bueno. Sí, profe, muy interesante. ¿Sí? En la vida diaria, no, siempre se nos presentan cosas, ¿verdad? Dificultades que afrontar. Igualmente, ya con esto que nos ha mencionado usted, nosotros quizás podemos ayudarnos un poco si tenemos situaciones así, quizás con nuestro grupo de estudiantes o también de nuestros allegados, ¿verdad? Creo que sí me parece muy, muy bueno que lo hagamos y que sería bueno que lo hagamos así presencial. Ok, señor, gracias. Fíjense que incluso puede hacer que algún niño no les esté entrando alguna tarea, que no le responda al teléfono o alguna situación similar, y que entonces nosotros podamos pensar que es huevonería del niño o la niña, ¿no? Cuando probablemente esté enfrentando alguna crisis, entonces, o algún hecho que le ha desequilibrado y no le permita mantener esa homeostasis. Entonces, bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas hasta ahorita, yo digo que nos quedamos hasta acá y podemos consensuar después con el profe Leonel cuándo sería la próxima vez que nosotros nos veamos. Excelente, como preliminarmente podemos decir que el viernes, ¿verdad? Una reunión en línea siempre, y así es algo que necesitemos irnos a apoyar allá en el colegio, pues vamos a pensar para la otra semana, ¿ok? Si, bueno, igual esto lo estoy grabando, ¿verdad, profe? Por si usted tiene que irse ya. Solo voy a hablar sobre quiero ver, permítame. Solo una cosita más, profe, tal vez agradecer a los compañeros y compañeras que se han unido a esta capacitación sobre primeros auxilios psicológicos. Espero les sea de ayuda también en su actividad profesional y obviamente también con algunas otras personas cercanas. Capacitarnos siempre va a ser útil porque siempre enfrentamos algún momento de crisis nosotros u otras personas y necesitamos del apoyo, ¿no? Ya sea profesional o de alguna otra
persona. Entonces, gracias, les agradezco por estar acá, por su interés también en participar. Muchas gracias. Solamente Gracias. hacer un comentario, profe. Hola.